Hola, Rogelio. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Espero que estén todos bien, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Gracias a Dios por los hermanos que ya están conectándose, como es normal. Conforme pasen los minutos, se van a ir colocando. Enviamos un saludo a los hermanos que también ya están conectados en Facebook. Bienvenidos a la clase de hoy, hermanos. Gracias a Dios. Como siempre, vamos a empezar de manera puntual para dejar el tiempo a nuestro hermano Rogelio. Así que vamos a hacer una oración, hermanos, para ceder el tiempo a la clase del día de hoy. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos instruidos por tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento, utiliza a nuestro hermano pastor Rogelio Pacheco, para que la clase de hoy, Señor, nos edifique a todos y juntamente crezcamos en ti, Padre. Examina nuestros corazones, perdona nuestros pecados, Señor, y que seamos gratos ante tu presencia y buenos instrumentos, Señor, en tus manos, mejores cada día, Padre, trabajando en los diferentes ministerios que cada uno tiene, Señor, en su iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues, hermano Rogelio, te cedo el tiempo es tuyo, que Dios te bendiga, adelante. Gracias, hermano. Gracias. Muy buenas noches a todos los que están ya aquí conectados. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Nada más les voy a pedir un poquito de paciencia, hermanos. Hoy cometí la osadía de cuando estaba dando alergia, me estaba dando una alergia que se levantó mucho polvo, me tallé los ojos y terminé lastimándome la conjuntiva y no sé qué otra cosa ahí. De hecho, a lo mejor se me ve un poquito inflamado en la parte baja de los ojos. Si de repente estornudo o me ven así medio extraño, hermanos, no piensen otra cosa. Es parte de esta alergia, hermanos. Pero gracias a Dios aquí estamos, hermanos. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Vamos a tratar de avanzar un poquito la clase y que Dios nos hable en este tiempo. Así es que déjenme compartir mi pantalla, hermanos, y arrancamos con esta parte, hermanos. Si me pueden decir si sí se ve, hermanos, se ve la presentación. Déjenme ver si le muevo, porque hace Sí ratito se ve. tuve problemas Sí. con mover las diapositivas. ¿Sí se cambió, hermanos? Sí cambió. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar, hermanos, con la clase de Evangelios 2, hermanos, el ministerio del Señor Jesús, que ya hablábamos, hermanos, que este ministerio está desarrollado en esta región de Galilea de los Gentiles, que Capernaum se convierte en esa oficina central del Señor Jesucristo, de donde parte ciertos puntos, y vamos a ver algunos datos muy interesantes con respecto a esto. Vamos a ver a continuación, hermanos, algunos eventos sinópticos o hechos, hermanos, de manera cronológica que se empiezan a desarrollar. Obviamente, hermanos, hay algunas posturas con respecto a los estudiosos de estos temas, hermanos, en cuestión del tiempo, que van a manejar ahí de repente, por ejemplo, el Sermón del Monte en otra posición. Algunos relacionan, por ejemplo, el evento de Juan capítulo 5 con el paralítico que se menciona en estos evangelios, pero vamos a ir tratando de acomodar los eventos, hermanos, de la mejor manera, hermanos, para que podamos seguir una línea del tiempo con respecto al ministerio del Señor Jesucristo. Obviamente, hermanos, no podemos hacer una aseveración que así fueron y de esta manera se presentaron, pero buscamos ser lo más apegados con respecto a lo que presentan los evangelios, algunos comentarios de historiadores e estudiosos de estos eventos, ¿no? Estos eventos, hermanos, ya contaban con la presencia de estos 4 pescadores, ustedes recuerdan, los mencionamos a Juan, Jacobo, a Andrés y a Pedro, hermanos. Estos eventos que vienen ya caminan con el Señor Jesucristo, e incluso vamos a hablar de algunos que se van integrando en este grupo de los 12 discípulos, hermanos, o los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Vamos, número 1, ahí empezar, hermanos.
Número uno de estos eventos, hermanos, es la sanación de la suegra de Pedro, hermanos, que vamos a encontrarlo en estos pasajes de Mateo 8, 14 al 17, Marcos 1, 29 al 34 y Lucas 4, 38 al 41. Vamos a leer solamente el de Lucas y después vamos a ir tomando algunos de otros evangelios, pero vamos a ver el de Lucas 4, hermanos, 38 al 41. Si alguien lo tiene y de igual manera me puede ayudar a leerlo, Lucas 4, versículos 38 al 41. Yo ¿Puede lo leo poner? si gustas. 4 de 38 al 41. Sí, hermano, por favor. Sí, dice así la palabra de Dios, Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Amén. Cuando Gracias. ya era de día, salió 44, ¿ah? 41, hermano. Perdón. Ahí está bien, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a ver muchos eventos de este estilo, hermanos, donde el Señor Jesucristo va a estar actuando a favor de las personas. De hecho, si ustedes siguen la línea de la última clase, hermanos, el Señor Jesucristo viene de tener un encuentro con un endemoniado. Un endemoniado está en la sinagoga, hermanos. Hablábamos del día de reposo, de sanar en el día de reposo también, este es el contexto. El Señor viene saliendo, como dice ahí, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Esto nos hace entender, hermanos, que Pedro era un hombre casado, hermanos, que Pedro era un hombre casado, que los apóstoles, los discípulos, hermanos, no tenían que ser hombres que no tuviesen mujer, con respecto a lo que hoy, por ejemplo, enseña los católicos con respecto al llamado del papado, que tienen que ser hombres que no conocen mujer, que no tienen una relación de matrimonio, hermanos. Vemos aquí, incluso ellos mencionan que Pedro es el iniciador del papado, y vemos aquí que Pedro tiene familia, que tiene una suegra, hermanos. Lucas 4:38, hermanos, dice, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Si ustedes recuerdan, Lucas, hermanos, es el médico, y me gusta en este pasaje, hermanos, porque la describe, hermanos, como una gran fiebre, como una fiebre. De hecho, la descripción de la palabra fiebre que se utiliza ahí es una fiebre violenta, un arder, hermanos, una fiebre intensa, algo que no era algo común, sino que se salía de lo común. Algunos historiadores mencionan que probablemente era una fiebre tifoidea. Para los que les ha dado tifoidea, hermanos, pues experimentan unas temperaturas muy altas y es una enfermedad pues muy dañina, que duele mucho el cuerpo, hermanos, por la fiebre que se tiene. Entonces, esta era la condición de esta mujer, hermanos. Estaba enferma. El Señor Jesús viene enseñando en la sinagoga, sana un endemoniado, sale de la sinagoga e inmediatamente después de esto, hermanos, va a casa, hermanos, de la suegra de Simón, la cual se encuentra enferma y le rogaron por ella. Le rogaban por ella. Lucas 4:39, hermanos, dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Le servía. Ahora, esta parte de le reprendió, hermanos, tengamos cuidado, hermanos, porque de repente hay movimientos religiosos que toda condición en el hombre, hermanos, lo llevan a un entorno espiritual, a un entorno espiritual. Eh, la borrachera, la droga, el espíritu de la droga, el espíritu del alcohol, el espíritu de la flojera, el espíritu de esto y lo otro aquello. Entonces empiezan a reprender a la flojera, ¿no? Flojera, vete de aquí, ¿no? Entonces no es el sentido, hermanos, de la palabra. La palabra le ordenó a esta condición de enfermedad que la dejara, que saliera, hermanos. Él tiene toda la autoridad, hermanos. Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo,
y en ese sentido quita de esta mujer la condición que le está afectando. Nosotros hoy en día, hermanos, intercedemos, oramos, hermanos, para que la mano de Dios, su obra, actúe, hermanos, en la vida de aquellos que están enfermos. Y en muchas ocasiones en nuestras reuniones de oración estamos intercediendo por aquellos que están pasando enfermedad, hermanos, por aquellos que estaban pasando enfermedad. Obviamente, hermanos, Pedro y Andrés, hermanos, eran hombres, hermanos de Bethsaida, que ahora están caminando con el Señor Jesucristo en Capernaum, y en toda esta región de Galilea, hermanos, en la que van a moverse. Pero aquí tienen este encuentro con esta mujer. Déjenme ir a la siguiente, hermanos. La sanación, hermanos, de la suegra de Pedro, hermanos, en estos pasajes, hermanos, nos van a mostrar una condición curiosa, hermanos. La sanación de la suegra de Pedro, hermanos, en estos pasajes, hermanos, nos van a mostrar una condición curiosa, hermanos, porque, hermanos, después de que ella es sanada, hermanos, regresemos allá a Lucas 4:39, dice, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, hermanos, les servía. Hermanos, podemos ver este término de diácono, diaconisa, hermanos, en el sentido de servir, de actuar a favor de, y esta mujer en cuanto fue restaurada su salud, hermanos, eh, comenzó a servir. No sé si yo ya se los había comentado, hermanos, pero en ocasiones dentro de la congregación, hermanos, oramos por la salud de las personas. Y está bien, hermanos, está bien orar por la salud, van a pasar por una condición de una intervención quirúrgica, están pasando por alguna enfermedad, ahora que estuvo lo del COVID, o sea, muchas enfermedades que hay. Indudablemente, hermanos, nos comenzamos a enfermar con respecto a la edad que vamos teniendo, evolucionando, hermanos. Ahora, no es exclusivo de la edad, hay desde pequeños que se comienzan a enfermar y oramos, intercedemos por ellos y les digo, esa situación está bien, pero ¿para qué queremos que recobren la salud, hermanos? ¿Para qué queremos o para qué oramos, hermanos? Para que sean sanados. Si estás en medio de una operación, te tienen que quitar a lo mejor un tumor o tienes alguna condición de la vesícula, del apéndice, que necesitan retirarla. ¿Para qué queremos que todo salga bien? ¿Por qué rogamos a Dios de que actúe con los médicos, con los medicamentos, que se haga una obra milagrosa en su cuerpo y sean sanados? ¿Para qué? ¿Para que estén solamente bien y ese dolor que tenían, pues ya no lo tengan? Esa angustia que tenían porque tal vez esa enfermedad es de riesgo de muerte, pues ya no la tengan y se sientan bien y regresen a su trabajo todos los días y regresen a sus actividades normales. Veamos algo aquí importante, hermanos, con respecto a esta mujer, a esta suegra de Pedro. Ella, en cuanto fue sanada, hermanos, inmediatamente comenzó a servir. Cuando nosotros oramos por la sanidad de una persona, para que Dios les conceda salud a una persona, oremos, hermanos, para que Dios cumpla su propósito en esa persona. Les lleve a una condición de servir, de trabajar, de amar, de corregir aquello que a lo mejor se ha descuidado en la relación personal con el Señor, de que retomemos el camino, hermanos, del servicio al Señor, de que nos comprometamos al 100%, hermanos, con el Señor. No pedimos solamente para que sean quitados de una condición de riesgo, de salud o de muerte, hermanos, que obviamente es parte de, pero oramos, hermanos, para que cada uno de estas personas, cada uno de nuestros hermanos que están pasando por enfermedad, sea restituida su salud para que puedan servir, hermanos. Yo no le vería ningún caso, hermanos, estar orando por alguien, hermanos, que le devuelva al Señor la salud para regresar a una vida lejos de Él, para regresar a una vida de comodidad en la iglesia. Por eso pensemos en el motivo de por qué pedimos por la salud de las personas. Esta mujer se levantó, estuvo bien, arriba, y comenzó a servir. Comenzó a servir. Mateo 8:17, hermanos. Mateo 8:17. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar a leerlo, y alguien más si me ayuda a buscar Isaías 53:4, hermanos. Mateo 8:17 e Isaías 53:4, hermanos. Sí, hermano, tengo Mateo 8:17. Adelante, hermano.
Mateo 8:17 dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Gracias, hermano. ¿Y si alguien más tiene Isaías 53:4, hermanos? Yo, hermano, Adelante, hermana. dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Muchas gracias, hermana. Fíjense, bueno, nosotros conocemos que el Evangelio de Mateo, hermanos, va a hacer referencia, o bueno, otros evangelios también van a hacer referencia al Antiguo Testamento y el cumplimiento de las profecías del Señor Jesucristo. Y esto va a ser parte del ministerio del Señor Jesucristo, donde Él se va a señalar a sí mismo, hermanos, como el Mesías y en el cual se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces por eso vemos ahí en Mateo 8:17, que esto lo dijo para que se cumpliese lo dicho por Isaías, ¿no? Con respecto a la sanación o a la sanidad que íbamos a recibir, hermanos, de parte del Señor, porque Él llevó nuestras enfermedades, Él vivió nuestras condiciones. El Señor humanamente experimentó todo lo que cualquier humano pudo haber experimentado, hermanos. Y es a Él al que clamamos, hermanos, por sanidad. Ahora, si me ayuda a buscar a alguien, Marcos 1:34, hermanos. Marcos 1:34. Y si alguien lo tiene, prenda su micrófono nada más, hermanos, y adelante. Amén, hermano. Adelante, hermana. Y sanó a muchos que estaban enfermos de, de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Fíjense cómo el ministerio del Señor Jesucristo llevó a sanar a muchas personas de diferente índole, incluso muchos demonios. Al parecer, hermanos, estaba sucediendo algo peculiar con respecto a los demonios, porque habla acerca de muchos hermanos. Pero, ¿qué pasó con los demonios? Estaban reconociendo que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, que Él era el Cristo. Pero dentro de esta declaración, hermanos, estaba limitándolos, los estaba callando, hermanos, porque como ustedes saben, el Señor Jesús venía ya saliendo de Jerusalén, muy probablemente por el alboroto que se estaba creando, ya está creciendo la popularidad del Señor Jesucristo, muchos ya lo consideran como un enemigo, y entonces, hermanos, esta declaración de que Él era el Cristo, de que Él era el Hijo de Dios, hermanos, iba a provocar mayor ámpula, hermanos, en la gente. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no se pudo contener esto y que la fama del Señor Jesucristo comenzó a crecer cada vez y cada vez más, hermanos. Cada vez más el Señor Jesucristo. Esto me lleva a pensar, hermanos, en la condición que hoy vivimos. No es que no busquemos, hermanos, una atención médica, no es que no busquemos el cuidar nuestra salud, yo creo que lo tenemos que hacer, para eso el Señor estableció hombres como médicos, incluso Lucas se define como ese médico amado para Pablo, hermanos, y tenemos que cuidarnos también nuestra salud, pero tenemos que aprender, hermanos, también a recurrir, hermanos, a un doctor, al doctor de doctores, hermanos, a nuestro Señor y Padre eterno, hermanos, en el sentido de que a veces tratamos de agotar nuestras posibilidades terrenales y buscamos esto, buscamos el otro, buscamos aquello y al final de cuentas sabemos que tenemos a la disposición a nuestro Padre eterno, hermanos, a nuestro Padre eterno. El Señor no rechazaba a la gente que le buscaba, el Señor caminaba, andaba, se encontraba con estos personajes y no rechazó en ningún momento a ninguno de ellos. Ahora, vamos a ver este pequeño mapa, hermanos, donde vamos a ver toda esta región de Galilea, hermanos. De hecho, ahí está el mar de Galilea, o mar de Genezaret, o mar de Tiberias. No está cambiando No el se ve. ¿No está cambiando, hermanos? No, está el primero, el ministerio de Jesús y los evangelios nada más. Está pasmado ahí. Se quedó trabado. Oh, déjenme. Voy a tener que deshabilitar aquí porque hace ratito me pasó igual. Ahí sí lo ven, hermanos. Sí, ya. Y ahí sí cambia, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a este mapa, hermanos. Vamos a dejarlo así.
Vamos a este mapa. Este mapa, obviamente, ustedes ya conocen la región de Galilea, de Decápolis, toda esta zona del mar de Galilea que les mencionaba, también conocido como mar de Tiberias o mar de Genezaret, hermanos, que en realidad no era un mar, como les comenté en la clase pasada, en realidad era un lago muy, muy grande, hermanos, y que toda esta región, hermanos, muchas poblaciones eran de cultivo, hermanos, pero poco a poco fueron creciendo, hermanos, y se convirtió en un punto de comercio precisamente por el mar que se encontraba ahí, hermanos, y entonces empezó a crecer toda esta región, hermanos. Y toda esta es la zona, hermanos, donde el Señor Jesucristo se va a estar moviendo en este segundo año de ministerio, hermanos, a consideración de aquellos viajes que el Señor Jesucristo realizaba a Jerusalén para celebrar las fiestas judías, ¿no? Que también lo vamos a ir mencionando. Este viaje, hermanos, de Galilea, como les dije a un principio, ya incluye a estos discípulos pescadores que ya caminaban con él, y lo mencionan en estos pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, hermanos. Jesús recorrió una gran distancia, hermanos, y déjenme regresar al mapa. Más o menos esta región de Galilea, desde donde está Decápolis, ustedes ubican ahí Decápolis, Galilea, desde esa región hasta la parte alta, hermanos, hasta la parte alta, más o menos son 100 kilómetros, hermanos, más o menos son 100 kilómetros, y desde mi lado derecho, enfrente de sus pantallas, lado derecho, donde dice Traconite, hermanos, hasta la región de Tolemaida o Tiro y Sidón, hermanos, que está el Monte Carmelo ahí donde ustedes lo ubican, hermanos, más o menos va a haber entre 60 y 70 kilómetros. Entonces, toda esta región, hermanos, fue la región que estuvo caminando nuestro Señor Jesucristo. Esta región, hermanos, toda esta región, aproximadamente en el tiempo del Señor Jesucristo, tenía alrededor de 3 millones de habitantes, que no es poca gente para ese tiempo, hermanos. 3 millones de habitantes. A lo mejor hoy en día una delegación aquí en la Ciudad de México es poquito, pero en aquel tiempo, hermanos, 3 millones de personas en esta región era bastante gente. Y en toda esta región es donde el Señor Jesucristo se estuvo moviendo. Ustedes ven hacia abajo, está Samaria, y obviamente más abajo está Judea, Jerusalén. La práctica de Jesús fue ir a la gente, hermanos, y no esperar a que ellos vinieran a él. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía en su ministerio el salir y caminar y buscar a la gente, hermanos. Y esto, hermanos, me llama la atención. Hoy en día, hermanos, de repente esperamos, hermanos, un evento evangelístico, de repente esperamos una actividad especial, para entonces, hermanos, predicar o proclamar el evangelio de Cristo Jesús. No está mal, hermanos, no está mal. Pero, hermanos, si solamente nos centramos en esperar esos momentos en que venga la gente a la congregación para que en ese evento se les pueda predicar y enseñar, yo creo que nos estamos limitando. El Señor Jesucristo salía, caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. Y en esos trayectos, hermanos, se encontró con todo tipo de gente. ¿Esto qué me hace pensar? Tenemos que salir, hermanos, tenemos que salir y tenemos que compartir nuestra fe. Y primeramente puedes empezar con tu familia y los puedes ir a visitar, y puedes ir después con otras personas que a lo mejor son tus conocidos, gente del trabajo, vecinos. Tienes que salir y tenemos que salir a predicar el evangelio. E incluso el Señor puede tener un llamado misionero, evangelístico en tu vida y quiere mandarte o llevarte a otro lugar. Y tenemos que estar dispuestos a salir y caminar para encontrarnos con la gente. El Señor Jesucristo, mientras estuvo caminando, hermanos, se dio cuenta que en estas ciudades, hermanos, la gente estaba como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas. Y eso conmovió el corazón del Señor, que hablábamos la clase pasada, porque no tenían esperanza, porque estaban en perdición. Si tú no sales, hermanos, si tú vives en tu burbuja, hermanos, de la iglesia, hermanos, y no sales, si el pastor de tu iglesia te está invitando a salir a trabajar, si el pastor de tu iglesia te está convocando a salir a las calles, a ir un día a la semana, a una misión, a un hospital, a una plaza, camina, sal, date cuenta de la necesidad que tiene la gente.
Eso es necesario, hermanos, que lo hagamos, porque si no, no podemos ver la condición del hombre. Yo sé que te das cuenta, a lo mejor con la gente que trabajas, tu propia familia, hermanos, pero hay mucho más allá. No quiere decir que no lo hagas con tu familia, con tus vecinos, con la gente que trabajas, pero tenemos que ir también más allá y tenemos que salir y caminar. Hoy la iglesia, hermanos, se ha centrado mucho en un individualismo, hermanos, y en una condición interna. Incluso la predicación hoy en día en las iglesias, hermanos, se ha tornado así. Cómo atender la condición de la persona y no tanto en conocer a Dios y cumplir con sus mandamientos, con sus requerimientos de parte de Dios para la iglesia. Otra consideración, hermanos, es que Jesús, hermanos, a pesar de que estamos en una región, hermanos, llena de gentiles, de hecho, recuerda tú, se llamaba Galilea de los gentiles, aunque estaba todo rodeado de gentiles, había muchos gentiles en esa zona, hermanos, también había judíos, hermanos, y el Señor no dejó de predicar en la sinagoga. El Señor no dejó de predicar en la sinagoga. Si tú recuerdas, querido hermano, a Pablo se le conocía como ¿qué? El apóstol de los gentiles, el apóstol de los gentiles. Y en realidad, hermanos, cuando Pablo llegaba a una ciudad, hermanos, lo primero que hacía Pablo, hermanos, era buscar una sinagoga para enseñarles, para predicarles a los de su pueblo, Y sí, seguía predicándole a los gentiles, a los que se le cruzaban, con los que tenía un encuentro, con los que fueran, hermanos. Pero Pablo, llamado el apóstol a los gentiles, no dejó de hablarle y predicarle a los suyos. El Señor Jesucristo, hermanos, en una región de gentiles, hermanos, no dejó de predicarle a los judíos. Y esto me hace pensar porque yo les he mencionado, todos tenemos, hermanos, familiares que no son salvos, familiares que tal vez ya les hablaste 1, 2, 3, 4, y yo lo que veo con esta condición, tanto del Señor Jesucristo como de Pablo, es no dejar de hablarle a los que tenemos cerca, a los familiares, a los conocidos, a los vecinos, a los que tienes cerca, no les dejes de predicar, no les dejes de enseñar. La gente con la que convives en tu trabajo, en tu colonia, con tus vecinos, la gente con la que te relacionas, no les dejes de predicar. Aunque encontramos en las escrituras, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, fue rechazado, no creyeron que él era el Mesías, hermanos, el Señor no dejó de predicar en las sinagogas, enseñándole a los suyos. El Señor consistía su ministerio, queridos hermanos, en enseñar, que era preparar a esos discípulos, hermanos, para la labor que iba a venir posteriormente, hermanos. Ellos tenían que tener una base doctrinal de conocimiento de lo que el Señor había plasmado en sus corazones. Número 2, predicar, hermanos, la salvación. Acuérdense que el Señor predicaba ese arrepentimiento, esa reconciliación de Dios con el hombre, hermanos, y atender la condición de la necesidad humana, a sanarlos, a alimentarlos, a cuidarlos. Y yo creo que, hermanos, en esto podemos aprender, hermanos, para nuestra iglesia o para nosotros de manera personal, cómo actuamos, hermanos. Número 1, hermanos, tenemos una gran comisión llamados a discipular, a compartir del evangelio, pero tenemos que enseñarles, como dice ahí en Mateo 28, hermanos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo plasmó, tienen que ser desarrolladas en la vida de la iglesia, en la práctica, hermanos. Tenemos que seguir compartiendo el evangelio a los que no le conocen, hermanos, y tenemos que seguir actuando a favor de la necesidad de las personas. Lo vemos ahí en Santiago, hermanos, que no podemos tener una fe, hermanos, sin que tengamos una vida práctica. Tenemos que tener una fe que redunde en acciones, querido hermano. No podemos tener una fe estática, hermanos. Una fe muerta en la cuestión de hacer obras, de participar, de mostrar el favor a las personas. Así como el Señor Jesucristo plasmó su ministerio en enseñar o discipular, predicar y sanar, tú y yo, querido hermano, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir haciendo discípulos y tienes que seguir mostrando ese amor, ese cuidado, esa preocupación
por los demás, hermanos. Hoy vivimos en un mundo muy deshumanizado, hermanos, muy controversiado por tantas posiciones de pensamiento, hermanos, que hoy han surgido, hermanos, donde ya Dios forma parte del catálogo, ¿no? Dios forma parte del catálogo donde el hombre puede ir buscar y sentirse a gusto con algunas cosas de la Biblia, pero también puede buscar en otro tipo de adoctrinamientos, de filosofías, de pensamientos, hermanos, con el fin de calmar sus consideraciones internas, sus búsquedas, sus deseos, sus enfermedades incluso, hermanos, y cuestiones emocionales, hermanos. Entonces, hermanos, no tenemos por qué presentar a Dios, hermanos, como si fuese parte del catálogo de algo, hermanos, sino como el único camino, hermanos, como la única forma de poder alcanzar una vida eterna y que nuestra condición de hombre sea restaurada para con Dios, hermanos. No olvidemos esta condición del ministerio del Señor Jesús. Siguiente, hermanos, curación de un leproso, hermanos. Y vamos a buscar Lucas 5. Vamos a estar viendo el Evangelio de Lucas un poco más, hermanos, aunque ahí viene citado también donde se encuentra en Mateo y en Marcos. Vamos a seguir la línea de Lucas, aunque vamos a de repente a ver algunos pasajes de otros evangelios, pero vamos a buscar Lucas 5, hermanos. Lucas 5 del 12 al 16. Lucas 5 del 12 al 16. Y si alguien lo tiene, hermanos, y me quiere ayudar a leerlo, por favor, Yo lo prenda tengo, su hermano. micrófono. ¿Quiere que lo diga? Por favor, hermano, adelante. Dice así Lucas 5, del 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muchas gracias, hermano. Podríamos ver, hermanos, que el Evangelio viene también para aquellos hombres, hermanos, que eran marginados. Vamos a ver Levítico 13, hermanos, Levítico 13, 45 y 46. Levítico 13, hermanos, 45 y 46. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, adelante, hermanos. ¿Lo leo, mi pastorcito? Sí, adelante, hermana. Dice así su palabra. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Gracias, hermana. ¿Por qué el Evangelio a hombres marginados, hermanos? Tenemos, como decíamos, el Señor Jesucristo en este periodo va a encontrarse con diferentes tipos de hombres, hermanos, y aquí vemos a un hombre que estaba segregado, un hombre que tenía que vivir fuera de la ciudad, que tenía que vestir de un aspecto, y que cuando encontrara a algunos, él tenía que inmediatamente comenzar a gritar: inmundo, 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 para que la gente supiera que era un hombre leproso, el cual no podía tener contacto con la demás gente, hermanos. ¿Te imaginas el corazón de este hombre, hermanos? No dice cuánto tiempo tenía con la lepra, hermanos, pero muy probablemente no era algo de poco tiempo. El vivir segregado, hermanos, hoy hablaba con un hermano que me comentaba acerca de la soledad, hermanos, de la soledad, y que por algún tiempo había vivido solo y aparentemente le era cómodo vivir solo, sus decisiones, su casa, sus prácticas. Llegó un momento, hermanos, en que esa soledad pues empezó a afectar su corazón, empezó a afectar su corazón. Ahora imagina el corazón de este hombre viviendo apartado, incluso al ver a la gente tenía que gritar esta parte de inmundo para que la gente se alejara. Y yo creo que era un hombre con un corazón quebrado, hermanos,
con un corazón necesitado. Probablemente alguien le comentó de Jesús, probablemente escuchó de Jesús, y su corazón, hermanos, voy a regresar a Lucas 5:12, hermanos, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense la condición de este hombre. En cuanto ve al Señor Jesucristo, este hombre corre hacia él y dice que se postra a sus pies. La condición de postrarse, hermanos, era que él estaba reconociendo una autoridad en Jesús, alguien que podía hacer una diferencia en su vida, queridos hermanos. Y la condición humildemente de su corazón, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, o sea, esta frase es muy bonita, hermanos, en ese corazón humilde. Tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, tú eres Jesús, tú eres Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Y esto, hermanos, nos lleva a contrarrestar hoy en día esta teología de la declaración, hermanos, donde te invitan a exigirle a Dios el cumplimiento de sus promesas, a exigirle a Dios el cumplimiento de una sanidad, de una prosperidad, hermanos, viendo el corazón de este hombre, hermanos, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Yo no sé si en tus oraciones, hermanos, cuando vamos delante del Señor y hay alguna necesidad en nuestra vida, sería muy bueno comenzar nuestra oración así, hermanos. Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes bendecir mi familia. Si quieres, puedes cambiar esta condición en mi familia, en este problema. Si quieres, puedes hacer esta diferencia en mi vida. Obviamente el Señor Jesucristo, hermanos, podía ver el interior, el corazón de este hombre. Al verlo acercarse, hermanos, muy probablemente vio el corazón de este hombre en esa necesidad, en ese quebranto. Probablemente, imagínate, no podía tocar nada. La enfermedad de la lepra, hermanos, la puedes buscar ahí en internet, hermanos, y es algo devastador, hermanos, ver cómo la carne, hermanos, se empieza a podrir, hermanos, y se empieza a caer a pedazos. La gente comienza a rascarse y se le cae la carne, hermanos. Es una condición muy deplorable, hermanos. Incluso no pueden descansar, no pueden dormir, hermanos. Piensa en esta condición de este hombre deplorable, hermanos, donde no tenía paz, no tenía tranquilidad por lo que estaba viviendo. Y entonces escucha de Jesús. Y esto podemos pensar, hermanos, hay mucha gente hoy en día, hermanos, que levanta caretas de su propia personalidad, sintiéndose que todo está bien, hermanos, pero la realidad, hermanos, estamos hoy en unos tiempos donde veía yo en el tiempo de la pandemia, hermanos, la búsqueda de la palabra estrés, de la palabra ansiedad, y tenía enorme cantidad, ya no tengo ahorita el dato a la mano, hermanos, pero era enorme la cantidad, hermanos, de la gente que había buscado, hermanos, en el tiempo de la pandemia, la palabra ansiedad, la palabra estrés, hermanos, la palabra suicidio, hermanos. Y esto me lleva, hermanos, a pensar en todas esas personas que están en la condición de este hombre leproso, hermanos, que por dentro están cansados, devastados, quebrados, hermanos, que están buscando de dónde asirse, de dónde agarrarse, hermanos. Y hubo alguien que probablemente le comentó de Jesús, que en cuanto lo vio, este hombre corrió hacia él, se postró a sus pies y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Creo que tú y yo, hermanos, tenemos la condición de poderles presentar a Jesús, de poderles mencionar a Jesús. Y que aquellas personas que están abatidas, quebradas, puedan ir con esa humildad, con ese corazón, diciendo, yo necesito de Jesús, yo necesito de un Salvador, yo necesito de Él. Y fíjense, vamos al 13, hermanos. Lucas 5:13. Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y al instante la lepra se fue de él. Puede haber, hermanos, personas que no se sientan dignas de ser alcanzados para salvación.
por su pecado, por su maldad, por lo que ustedes quieran, mataron, robaron, violaron, lo que sea, hermanos. Pero el evangelio es para todos. Para aquel que se acerca con un corazón humilde, reconociendo, hermanos, su condición, su enfermedad de pecado delante de Cristo. Y el Señor, hermanos, ¿qué dice ahí que hizo? Extendiendo las manos, le dijo, sí quiero que seas limpio. El Señor quiere alcanzar a todo el mundo, hermanos, para salvación. El Señor está dispuesto a extender su mano para la salvación de todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Presentarles al Señor Jesús. No se te olvide esto. Anótalo ahí en tu cuaderno, en tus apuntes. Mi labor es presentarles al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Y bueno, en los últimos versículos, hermanos, en los últimos versículos dice el versículo 15, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Hoy en día, hermanos, hay una tendencia de muchas iglesias a desaparecer, hermanos. Porque hay poca gente, porque la gente ya no tiene compromiso, porque la gente ya no tiene ese deseo de buscar a Dios, hermanos. Y yo entiendo, hermanos, que cuando la iglesia pierde el objetivo de presentar a Jesús, hermanos, a los que no le conocen, hermanos, entonces la iglesia está determinando, hermanos, su futuro en cuestión de desaparecer. Dice aquí, la fama de Jesús se extendía por la obra milagrosa que había hecho con mucha gente, hermanos, que muchos venían a escucharle y muchos de ellos eran sanados. Si una iglesia predica el evangelio, si una iglesia presenta a Jesús, hermanos, muchos llegarán. Tal vez no se queden todos, pero muchos llegarán, escucharán, algunos se quedarán y seguirán con esa labor de seguir presentando a Jesucristo como el único medio de salvación. Pero si una iglesia, hermanos, pierde el objetivo, pierde el rumbo, queridos hermanos, está acabando su propia tumba. Diría por ahí mi hermano Pepe con una frase, si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Si queremos ver que nuestra iglesia cambie, que nuestra vida cambie, tenemos que comenzar a hacer las cosas de manera diferente, queridos hermanos, de manera diferente. Y obviamente aquí tenemos el testimonio del Señor Jesucristo. Déjenme ir con el siguiente evento, hermanos. El siguiente evento. Todo esto está sucediendo en el mismo tiempo, hermanos, en el mismo periodo, hermanos. No son hechos aislados, sino van en una continuidad, hermanos. La curación de un paralítico, hermanos. Vamos a Lucas 5, 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26. Aquí nuevamente les voy a pedir si alguien me puede ayudar con la lectura. Lucas 5, 17 al 26, queridos hermanos. Yo, hermano. Sí, adelante, hermana. 5 del 17 al 22. La palabra de Dios dice así. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Hasta el ¿Qué 26. es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba
en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Gracias, hermana, gracias. La curación de un paralítico, hermanos. Un acto, hermanos, curioso, donde el Señor sigue actuando, sigue manifestando ese favor hacia los hombres, hermanos, pero aquí vamos a ver una consideración diferente. El paralítico, hermanos, obviamente entendemos la incapacidad o discapacidad que tenía de poderse acercar por sí mismo, hermanos, y dice aquí que los amigos lo llevan. Los amigos lo levantan, lo mueven en su lecho, y a ver que había mucha multitud, pues se las ingenian, dirían por ahí, para poder buscar la forma de que él tuviera ese contacto con Jesús. Esto también me hace pensar, hermanos, en las estrategias, en la forma, hermanos, de poder llevar el evangelio a las personas, o acercar a las personas al evangelio también, queridos hermanos. El mensaje, hermanos, el evangelio nunca va a cambiar, está plasmado en las escrituras y nunca va a cambiar en esa condición el evangelio, queridos hermanos. Pero, hermanos, yo creo que las formas de hacer las cosas, sí. Hay lugares hoy en día, hermanos, donde se prohíbe hacer ya eventos públicos, donde tú vas a hablar de Cristo, vas a hablar de un tema religioso, ya hay lugares donde ya no se presta. Hoy hay otros lugares, hermanos, donde el salir a repartir folletos, tienes que solicitar un permiso para ver si se te puede dar. Entonces, la condición, hermanos, de presentar a Cristo, de acercarse a Cristo, hermanos, esto me habla, hermanos, de buscar y pedirle a Dios, hermanos, pedirle a Dios que nos dé esa estrategia, hermanos, para poder presentar el evangelio. El mensaje no cambia, como lo he dicho, pero sí las maneras. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé creatividad para poder presentar el evangelio. Hoy podemos rentar una sala de cine y presentar una película. Hoy podemos hacer un grupo en la casa y tener una tarde de café, una tarde de postre y compartir con la gente. Yo no sé, puede haber muchas ideas, hermanos, para poder presentar el evangelio, hermanos. Pero roguemos al Señor que hoy en día, hermanos, en un mundo tan complicado, hermanos, un mundo donde la gente no tiene tiempo, hermanos, el Señor nos dé la sabiduría de utilizar incluso las redes sociales, las diferentes redes sociales, hermanos, para poder presentar el evangelio. Agradecemos, hermanos, los pastores que se toman el tiempo, hermanos, de hacer un TikTok, de hacer una predicación, de grabarla, de subirla, hermanos, con el propósito de compartir el evangelio de Cristo. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender, porque si no nos quedamos obsoletos, hermanos. Hoy tú puedes pensar en un automóvil de hace 50 años, hermanos, y un automóvil de hoy en día. ¿Se parecerán, hermanos? Para nada. Un automóvil de hace 50 años, yo creo que se parecía más a una lancha que a un coche de hoy en día. Eran coches muy grandes. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso claro. Tenemos que rogarle a Dios que nos dé, hermanos, esa estrategia, así como estos chicos buscaron la manera de poder llevar a este paralítico delante del Señor Jesucristo. Que Dios, hermanos, nos ayude en ese sentido. Obviamente, hermanos, todo hombre, hermanos, está en esta condición por el pecado incapacitado, hermanos. Está incapacitado, estamos inclinados a hacer el mal, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Estamos inmiscuidos en esta condición de este mundo, nos movemos con la condición de este mundo. Bueno, la gente que no tiene a Cristo se mueve en esa condición, hermanos, del mundo, hasta que no tiene un encuentro con Cristo, ¿no? Hasta que no tiene un encuentro con Cristo como este paralítico. Esa incapacidad fue quitada, hermanos, por el Señor Jesucristo. Jesús hace milagros, hermanos, pero su prioridad, hermanos, es la salvación. Porque vemos ahí en Lucas 5:20, hermanos, dice así la palabra, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Fíjense qué curioso. El hombre muy probablemente, como está la imagen ahí en la presentación, el hombre probablemente estaba postrado en el piso, hermanos, en un lecho, y de repente el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo que probablemente este paralítico quería escuchar, hermanos?
Este paralítico probablemente ya había escuchado de la fama de Jesús, que sanó un leproso, que sanó demonios, que levantó una mujer de una fiebre intensa. Entonces, este paralítico, al ser llevado, ¿qué es lo que probablemente esperaba escuchar en ese momento? Yo creo que este hombre, en lugar de escuchar tus pecados son perdonados, él quería escuchar, levántate, levántate y camina, ¿no? Levántate. Estás sanado de tu enfermedad, de tu discapacidad. Levántate. Pero el Señor Jesús, hermanos, atiende primero una condición espiritual. Tus pecados te son perdonados. Y esto, hermanos, tengamos cuidado también con el ministerio cuando compartimos de la palabra. Hermano, ¿quieres tener llena la iglesia? Ponte a regalar despensas cada 8 días. Vas a tener llena la iglesia, hermano. Vas a tener llena la iglesia. ¿Quieres tener llena la iglesia? Da comida gratis, hermano. Desayunos gratis. Vas a tener gente en la iglesia. Pero ¿sabes qué va a pasar el día que lo dejes de hacer? No va a prevalecer la gente. No va a prevalecer la gente. ¿Por qué? Porque la gente no nació de nuevo. Porque la gente no ha tenido un encuentro con Cristo. Porque la gente va por el favor. Por eso vemos en esta porción, hermanos, que el Señor actúa primeramente con respecto a la condición espiritual. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Por la fe. Este hombre sí pensaba escuchar que podía hacer algo por él. Pero cuando él escuchó, hermanos, tus pecados son perdonados, es porque el Señor miró su corazón y vio la fe con la que esos hombres habían traído a este paralítico. Y muy probablemente este paralítico tenía esa misma condición en su corazón, de creer en ese Jesús que le habían dicho, en ese maestro que estaba haciendo milagros, obras milagrosas. Déjenme moverle aquí. Ok. Algo que menciona este pasaje, hermanos, algo que menciona este pasaje, que ya estaban presentes, hermanos, escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Ustedes ya saben por la clase que tuvimos de Evangelios 1, hermanos, quiénes son los escribas, quiénes son los fariseos. Si alguien no tomó esa primer clase, nada más pueden buscarlas en el canal del seminario y pueden ver las primeras clases donde hablamos de los grupos con los que se iba a encontrar el Señor Jesucristo. Hablamos de los escribas, fariseos, saduceos, de los celotes, del Sanedrín, de estos grupos que se mencionan en los evangelios, hermanos, que de alguna manera tuvieron ese encuentro con el Señor Jesucristo. Los escribas eran hombres religiosos que precisamente se encargaban de transcribir las escrituras, muy conocedores de la escritura, pero de alguna manera, pues esa religiosidad, hermanos, había trascendido por encima de la misma palabra, ¿no? Muy tradicionalistas. Los fariseos, como saben, la palabra separados, igualmente muy religiosos. De hecho, hoy en día se utiliza la palabra fariseo como para decir una persona que es muy extrema en un sentido. Y hermanos, estaban ahí para confrontar el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando escuchan ellos que el Señor Jesucristo perdona sus pecados? Inmediatamente gritan blasfemia, blasfemia. Estás mintiendo, tú Jesús estás mintiendo. El Señor Jesús, que era el Mesías declarado para ese momento, hermanos, que venía predicando en las sinagogas, que venía enseñando, hermanos, que estaba buscando mencionar y que el pueblo judío, hermanos, identificara en él el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, hermanos, ahora estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Obviamente los judíos tenían el contexto que ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Y al decir esto, hermanos, estaban ignorando el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús. O sea, estaban diciendo, tú no eres Jesús, tú no eres el Mesías, perdón, tú no eres el ungido, tú no eres el Hijo de Dios, tú estás blasfemando. Y hermano, esto nos sigue hablando de la oposición que vas a encontrar cuando tú prediques
el evangelio, cuando tú enseñes el evangelio. Siempre habrá una oposición, el mundo está quebrado, el mundo está en pecado, hermanos, el mundo está controlado por Satanás, y una y otra vez, hermano, vas a encontrar oposición a la predicación de la palabra, a la predicación de la palabra. Vamos al 25 y 26 de Lucas 5, hermanos. Dice ahí, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Este hombre no solamente recibió el perdón de pecados, sino este hombre recibió la sanidad de su condición de estar paralítico, hermanos. Se levantó, tomó su lecho, hermanos, en el que estaba puesto, y dice ahí que fue a su casa, ¿haciendo qué? Glorificando a Dios, glorificando a Dios. Hermano, tú y yo tenemos un llamado a glorificar a Dios, hermanos, con nuestra vida. No solamente, hermanos, yo sé que vamos el domingo o a veces el miércoles, el viernes a la iglesia y entonamos algunos cantos y gloria a Dios, aleluya, amén. Pero ¿qué es glorificar el nombre de Dios, hermanos? Ese es reconocer en nuestra vida, hermanos, su autoridad. Es que tu vida realmente dé un reconocimiento a Dios por lo que ha hecho contigo. Que ahora tu vida sea diferente, que tu andar sea algo de agrado para el Señor, que tu forma de pensar, de hablar, de actuar sea congruente a las Escrituras, y eso glorifica el nombre de Dios. Cuando tú tienes una comunión interna con Dios, cuando tú sirves en tu congregación, cuando tú trabajas para el Señor, cuando tú estás con la mirada puesta en lo eterno, hermanos, glorificas el nombre de Dios. Este hombre que tuvo este encuentro estaba agradecido, hermanos. Veamos la condición de todos estos hombres, hermanos. Vemos al leproso, hermanos, vemos a la mujer, a la suegra de Pedro, hermanos, vemos a este paralítico, hermanos. Todos, absolutamente todos, esa mujer sirvió en cuanto fue sanada, hermanos. Ese leproso, hermanos, estaba agradecido con un corazón humilde, hermanos, de haber sido sanado por el Señor Jesucristo. Vemos a este paralítico, hermanos, levantándose de su lecho, hermanos. Y hermanos, yo creo que tú, hermano, tú que estás tomando esta clase, que estás escuchando esta clase, hermano, en el momento en que fuiste alcanzado para salvación, hermanos, fue un acto milagroso. Algunos de ustedes muy probablemente el Señor les rescató de vidas destruidas, tal vez de matrimonios a punto del quebranto, tal vez de vidas a punto de la muerte, tal vez de vidas muy, muy inclinadas a la perversión, a la fornicación, al adulterio, al alcoholismo, a la drogadicción, hermanos, y tu vida, hermanos, es una obra de milagro por medio del Señor Jesucristo, que tendríamos que estar glorificando el nombre de Dios, hermanos, todo el tiempo, todo el tiempo. Dice el versículo 26, hermanos, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermanos, es hermosísimo, hermanos, ver las maravillas de nuestro Dios. Es hermosísimo. Yo creo que tú y yo nos hemos quedado con la boca abierta en muchas ocasiones, hermanos, viendo las maravillas de Dios. No solamente, hermanos, en la naturaleza podemos gozarnos de ver las maravillas de la creación, hermanos, en la formación de la vida, cuando se concibe un bebé, un nuevo ser vivo, hermanos, es maravilloso cuando tú te inmiscuyes en las cosas de la ciencia, hermanos, en el ADN, los cielos, en el espacio, y ver todo esto, hermanos, que glorifica el nombre de Dios, hermanos. Pero tu vida, hermanos, tiene que ser principalmente esa condición que glorifique, hermanos, a Dios. Todos los días, hermanos. Déjenme ir a la que sigue. El llamamiento de Leví, hermanos, y el banquete. Esto ya lo mencioné un poquito la clase pasada. Vamos a ver algunas otras cosas, hermanos. Lucas 5, hermanos, del 27 al 32, hermanos. Lucas 5, 27 al 32. Si alguien me puede ayudar leyéndolo, hermanos, por favor.
Buenas noches. Yo tengo la cita, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Sí, adelante. Y dice así: después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban de los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, hermana. Gracias. Mencionábamos, hermanos, esta condición de Leví, hermanos, este publicano, hermanos, y decíamos, hermanos, si tú recuerdas, cobrador de impuestos, que tenía el derecho, hermanos, de aumentar el impuesto según como quisiera, para quedarse con una tajada, con una parte de los impuestos. Obviamente, hermanos, esto los hacía unos seres despreciables para su pueblo, y podríamos hablar de la marginación, al igual que el leproso, hermanos, estos publicanos que no eran muy bien vistos, hermanos, eran seres despreciables para los propios judíos, hermanos. Pero en esta escena, hermanos, vamos a ver la personificación del perdón en Cristo. Cuando para el pueblo judío, hermanos, estos publicanos no tenían perdón, porque estaban atentando en contra del propio pueblo, hermanos, y era una condición que no podían perdonar ellos. Viene Cristo, hermanos, viene Cristo a mostrarle su favor, a mostrarle el perdón. Ahora, la otra condición, hermanos, es la recepción del pecador. El pecador, hermanos, recibe ese perdón de una manera gratuita e incondicional. Este hombre acostumbrado, hermanos, a cobrar un impuesto, hermanos, a tener un dinero, hermanos, incluso el pueblo judío, hermanos, acostumbrado en este sistema religioso, hermanos, de presentar, de dar, de cumplir, hermanos, ahora viene a mostrar el Señor Jesús, hermanos, ese perdón de los pecados de una manera gratuita, hermanos, e incondicional. ¿Te imaginas, hermanos, lo que fue en este momento el ministerio del Señor Jesús para esos judíos? La ley decía esto: tienes que ir al templo, tienes que cumplir. Sin embargo, el Señor Jesús le muestra este favor a este hombre y le dice: levántate, sígueme. Incluso sus propios seguidores que ya tenía Jesús en ese momento se pudieron haber preguntado: Jesús, ¿qué no estás viendo que este es un cobrador de impuestos, que es un publicano? ¿Qué no lo viste ahí sentado en la mesa cobrándole a los de a nuestro pueblo, sacándoles dinero, enriqueciéndose? Y el Señor muestra su favor. Deja eso y sígueme. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros tuvimos que dejar prácticas, hermanos, pecaminosas para seguir al Señor Jesucristo. Tuvimos principalmente, hermanos, que dejar de confiar en nosotros mismos. Porque yo creo que la vida de cada uno de nosotros sin Cristo, hermanos, fue tomar nuestras decisiones conforme mejor nos parecían. Esa condición, hermanos, de sentirnos tal vez como dioses, ese engaño de Satanás, así como lo utilizó con Eva, hermanos, que le dijo: si comes de este fruto, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. Hoy sigue siendo la misma condición en la vida del hombre, porque el concepto que tenía Eva de un Dios, hermanos, era que podía hacer su voluntad, que nadie le podía decir nada. Y hoy en día, hermanos, el hombre sin Cristo, hermanos, se siente confiado porque nadie le va a decir qué hacer. Porque nadie le va a enseñar o decir qué decisiones tomar más que él mismo. ¿Quién te va a decir dónde vivir, sino tú? ¿Quién te va a decir con quién casarte, sino tú? ¿Quién te va a decir cuándo tener hijos, sino tú? ¿Quién te va a decir cuándo cambiar de trabajo, sino tú? Y entonces tuvimos que dejar nuestras mesas de tributos, hermanos,
para renunciar a ese egoísmo, a ese individualismo, hermanos, para entonces confiar en Cristo. Señor, tú me conoces mejor. Señor, tú sabes lo que es mejor para mi vida. Tú sabes qué carrera debo de estudiar donde cumpla tu propósito, tu voluntad. Tú sabes, Señor, con quién he de casarme y de pasar mi vida matrimonial, Señor, donde podamos glorificar tu nombre juntos. Señor, tú lo sabes. Y a ti no te podemos engañar. Y tuvimos que dejar tal vez nuestra mesa de tributo a nosotros mismos, hermano, para entonces levantarnos y comenzar a dejarle esa posición a Cristo. Jesús, hermanos, estaba rompiendo, hermanos, un sistema que ya hemos visto, hermanos, político, religioso, económico, hermanos, con su predicación, con su ministerio, hermanos. Para los judíos, hermanos, aquellos que no eran preparados, aquellos que no tenían un cargo, hermanos, dentro de su sistema religioso, hermanos, pues era gente relegada, gente sin letras del vulgo, como se expresa de ellos, gente incluso la marginaban como gente pecadora. Los fariseos, los saduceos, hermanos, estos grupos, pues eran religiosos que se guardaban del pecado, aunque vemos la descripción que hace el Señor de ellos una y otra vez, hermanos, como hipócritas, pero aquellos que eran sin letras, aquellos del vulgo, aquellos pecadores, hermanos, el Señor los estaba alcanzando. Aquellos que los judíos estaban rechazando, hermanos, hoy el Señor Jesucristo los estaba reclutando para ser sus discípulos. Pensar que un publicano marginado, discriminado y despreciado, hermanos, fue llamado, hermanos, para ser un apóstol, un discípulo, hermanos, que dejándolo todo, le siguió. ¿Esto no te parece hermoso, hermanos? Si llamó a una persona así, hermanos, tenemos oportunidad, hermanos. Tenemos oportunidad delante del Señor, porque no se trata de quiénes somos nosotros, sino se trata de quién es Cristo. Tú te puedes ver al espejo y podrías haber dicho, pues soy esto y esto, pero no se trata de quién eres tú, se trata de quién es Cristo. Por eso hoy en día en la predicación de la iglesia tenemos que enseñar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Lucas 5:29, hermanos. Déjenme regresar a Lucas 5:29. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué hizo Leví, hermanos? Hizo pachanga, hermanos. Hizo fiesta. Discúlpenme, hermanos, pero Leví hizo una fiesta, una reunión, hermanos, e invita al Señor Jesucristo, hermanos, con el propósito de que los demás le conozcan. Ahora, voy a comentar algo en este punto, hermanos, porque por ahí una hermana me contactó por una situación de estas que yo comenté en la otra clase, hermanos, que cuando había una reunión, hermanos, en la familia, hermanos, y de repente nos invitaban y nosotros decíamos, no, es que aquí ahí van a tomar, es que van a bailar, y es que van a hacer esto, y van a hacer lo otro, y dicen groserías y todo, hermanos, y yo les decía, no digan que no en todo momento, hermanos. Ahora, quiero que seamos precavidos en esta condición, hermanos. Obviamente cuando nos invita a nuestra familia, hermanos, a los 15 años que de la sobrina, a que la boda del hermano, a que los 50 años de casados de los papás, de los abuelitos, lo que sea, hermanos, yo te recomiendo, hermanos, que cuando tú te sientas tranquilo con tu santidad, con lo que Dios ha llamado de ti, hermano, pues permanezcas. En el momento en que te sientas inquieto, hermano, pues que te vayas. Que te vayas. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Tú puedes ir y participar de los alimentos, comer, saludar a la familia. Cuando la situación se pone, pues ya media turbia, hermanos, pues te levantas y te vas. Te levantas y te vas. Y esto se los decía, hermanos, con la condición, hermanos, de que cuando tú les invites a la iglesia, a un evento, hermanos, pues ellos puedan sentirse, hermanos, de que tú cuando has sido requerido, pues tú has participado a lo mejor de la reunión,
de la reunión y que ellos no puedan tener algún argumento de decir, ay, no, pues yo no voy a ir porque le invitamos y él no quiere ir. Ahora, no quiere decir, hermanos, que si de repente va a haber una fiesta en un antro, hermanos, ¿sabes qué? Va a haber una fiesta en un antro y va a haber alcohol y vamos a traer que a unas muchachas, que a unos muchachos y que no sé qué, y tú digas, bueno, pues voy a participar hasta donde me sienta tranquilo con mi santidad, ¿no? No veo, no toco, no esto. No, queridos hermanos, no me estoy refiriendo a eso. Hermano, obviamente, si es una fiesta en un lugar de estos, pues no participes de este tipo de cosas. No te involucres con este tipo de cosas. Te estoy hablando de algo familiar, algo que todavía puede ser controlable hasta cierto punto. En el momento que tú veas algo indebido, te levantas y sales de ese lugar. Y no hay problema. ¿Por qué lo decíamos? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, estaba sentado con un grupo de rechazados, con un grupo de pecadores, con un grupo de inmundos. Y el Señor no dijo, ay, ¿qué van a decir de mí, mis discípulos o los hermanos? El Señor fue y participó de compartir la salvación, de que Leví, de este Mateo, hermanos, con ese corazón de que los suyos, hermano, los de su gremio, conocieran de Cristo, hermanos, participaran de la salvación del Señor Jesucristo. No era una reunión, veamos la dimensión, hermanos, no era una reunión, hermanos, simplemente por reunirse, no era una reunión para festejar algo, no era una reunión donde de estas que hacían los romanos, los emperadores para satisfacerse ellos mismos, hermanos. Era una comida que organizó Leví, aquel que había tenido ese encuentro con Cristo, aquel que había entendido que en su condición no podía ser tomado en cuenta, sin embargo Cristo lo llama, hermanos, y entonces dice, los de mi gremio pueden ser alcanzados. Los que trabajan conmigo, los que son despreciados igual que yo y señalados por el pueblo, también pueden ser alcanzados por el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo va y participa, hermanos, del banquete. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, no vayan a decir que luego el pastor dijo que fuéramos a las fiestas, y que participáramos con ellos, y si se me podía echar un baile, me lo echara. No es cierto, hermanos. No es cierto, no es así la situación. No cerremos las puertas a tener un intercambio con la familia para que cuando ellos participen con nosotros en la iglesia puedan conocer del Señor Jesucristo. Pero no te estoy incitando a ir a una fiesta o que vayas a un antro o que vayas a un lugar de pecado, hermanos. No es el punto, no es el punto, hermanos. Principalmente, hermanos, que la gente pueda ser alcanzada. ¿Y qué es lo que hizo, hermanos? Un pecador que es alcanzado comparte el gozo de la salvación. ¿Hace cuánto no compartes el gozo de tu salvación, querido hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no compartes ese gozo de tu salvación? El día sábado, y que veo aquí el hermano Amaru y el hermano Germán, estuvimos colaborando juntos en un evento evangelístico aquí en un pueblito que se llama Colman, muy cerca de Teotihuacán. Y de repente hubo un señor anciano que vi que otra persona se acercó con él y y de repente, pues no tardó ni 30, 40 segundos de estar con esta persona anciana y lo dejó. E incluso me dijo, no, dice, es que como que no entiende, como que anda tomado, como que no sé qué. Y de repente, siguió la actividad y yo vi que este señor fue y se sentó en una banquita. Y de repente mi esposa me dijo, ¿por qué no vas y te le acercas y le hablas del amor de Cristo? Y agarré la Biblia y me acerqué a este hombre y de entrada cuando me senté me empezó a hablar que él formaba parte de un grupo de la adoración nocturna y que de la adoración nocturna y bueno, yo decía, ¿qué es eso de la adoración nocturna, no? Al final me explicaba él que era un grupo de los católicos en su juventud que se reunían toda la noche para adorar a Jesús y a Dios, ¿no? Era su grupo de la adoración nocturna. Pero fíjense qué curioso, hermanos. Después, yo dije, bueno, lo escucho al Señor. Después de unos 20 minutos de estar escuchando la historia de su vida, al principio el Señor estaba muy recio, pero después de 20 minutos de escuchar la historia de su vida, que él era de Jalisco, que había llegado en el 80 a ese pueblo de Acolman y que ahí conoció a su esposa y que su esposa había muerto hace 10 años, me empezó a contar que él era esclavo del alcoholismo. Dice, ya tomo menos, pero tomo todos los días. Dice, y sé que no estoy bien,
sé que necesito ayuda. Y entonces yo le dije, ¿sabe quién lo puede ayudar? Y lo invité a que conociera de Cristo. Tal vez para algunos que lo vimos de primera entrada, de repente prendió un cigarro y me fumigó todo, ¿no? Empezó a fumar delante de mí y me fumigó todo y de hecho le dije a mi esposa, ¿a qué huele? Y me dice, ¿hueles a cigarros? Dije, pues sí, pues estaba hablando con este señor y me vació el cigarro encima, ¿no? Pero yo lo escuché, al final lo invité, dije, nos vamos a reunir los domingos a las 6 de la tarde en este lugar, a un lado de la Comex. Me dijo, ah, ya sé de quién es esa casa. Yo conozco a los dueños, les vendía no sé qué cosa y todo, y me dijo, bueno, voy a hacer lo posible. Dice, yo vivo casi enfrente. Y al final me dijo, mucho gusto, soy el señor Lorenzo. Y ya me presenté yo también. Y bueno, fue un contacto ahí que se dio con esta persona cuando a lo mejor lo veíamos medio alcoholizado, fumando el señor en esta condición, también necesitan de Cristo. Y las personas que a nuestra apariencia, como estos publicanos, hermanos, probablemente podríamos marginarlos y decir, no, ellos no, hermanos, también el Señor Jesucristo mostró su favor, el perdón de pecados para cada uno de ellos. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos, con una incorrecta interpretación de este pasaje. Vamos ahora a Lucas 5:33, hermanos. Lucas 5:33 al 39. Y si alguien me ayuda a leerlo, queridos hermanos. Lucas 5:33 al 39. Yo, hermano, Adelante, hermana Maru. dice la palabra de Dios así. Entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oración y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta con un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera. El vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque él dice, el añejo es mejor. Gracias, hermana. Gracias. Aquí hay un asunto con respecto al ayuno, hermanos. Los escribas y fariseos están señalando, hermanos, que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, que la práctica del ayuno normalmente lo realizaban una vez al año, pero en la vida religiosa de los judíos de este tiempo, hermanos, ellos ayunaban, ¿saben cuándo? Cada 8 días. Ellos ayunaban cada 8 días para este momento. Entonces, para los fariseos y escribas, hermanos, era algo de llamar la atención, que ellos diciéndose ser los religiosos, hermanos, sí cumplían con el ayuno semanal y que los discípulos de Jesús, pues no cumplían con el ayuno. Al parecer, hermanos, esta celebración del banquete donde el Señor Jesucristo come con los publicanos, hermanos, precisamente cae en un día de ayuno para los judíos, y por eso viene el cuestionamiento, hermanos. Vamos a buscar Mateo 9:14, hermanos, y Marcos 2:18, hermanos. Mateo 9:14 y Marcos 2:18. Mateo 9:14 y Marcos 2:18. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar a leerlo, adelante, hermanos. ¿Lo puedo leer, mi pastorcito?
Sí, adelante, hermana. Dice así, dice su palabra. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Amén. Y Marcos 2:18, hermanos. ¿Qué pasó? Sí, adelante, hermano. Dice así, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Es muy triste ver, hermano, si se dieron cuenta en la lectura de estos dos pasajes, menciona algo peculiar. No solamente fueron los fariseos, hermanos, sino se dieron cuenta, ¿quién más? Los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista, hermanos, aquellos que estaban caminando, como lo vimos anteriormente con Juan el Bautista, hermanos, en esta predicación, hermanos, en el desierto y en el encuentro con el Señor Jesús, cuando les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca y empiecen a seguir a Jesús. Aquí parece que ya le están volteando bandera al Señor Jesucristo, porque estos discípulos de Juan empiezan, hermanos, a asociarse con los fariseos para señalar, hermanos, a los discípulos que venían con Jesús y cuestionarles por qué ellos no ayunan. ¿Por qué ellos no ayunan? Si nosotros ayunamos cada 8 días, ¿por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y todo esto, hermanos, era obviamente para confrontar el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, porque al Señor Jesucristo ya estos grupos lo veían como una amenaza, hermanos. Una amenaza para su condición religiosa, hermanos, para su orden religioso, una amenaza para el sistema de gobierno que tenían, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba cobrando cada vez más fama y más discípulos. Y obviamente las enseñanzas de Jesús estaban echando abajo, hermanos, el sistema religioso que tenían los judíos en ese momento. Por eso vamos a ver una y otra vez la confrontación de los fariseos, los saduceos, los escribas y aquí incluso los discípulos de Juan, hermano, en contra del Señor Jesucristo. Qué rápido, hermanos, vemos que unos discípulos de Juan cambiaron, hermanos, su condición, su condición. Y hermanos, no nos extrañe, hermanos, no nos extrañe que hace algún tiempo estaba yo compartiendo en un grupo de jóvenes, queridos hermanos, estaba yo en un grupo de jóvenes y yo les mencionaba esto a los hermanos según las estadísticas que yo había encontrado en los últimos años, que aproximadamente, hermanos, el 70 al 75% de los jóvenes que tenemos hoy en la iglesia, hermanos, de 5 a 10 años, hermanos, no van a permanecer en la iglesia. Y les decía en esa ocasión a los jóvenes, voltéense a ver unos a otros, mírense unos a otros, porque de 5 a 10 años, el 70 al 75% de los que están aquí ya no van a estar en la congregación. Y algunos podrían decir, ay, no, pastor, ¿cómo crees? Si yo amo al Señor y quiero servir al Señor. Pero de repente pasa una chica inconversa o un chico inconverso, hermanos, y de repente se une a él o se liga a ella y ya no lo vemos en la iglesia. De repente encontró un super trabajo que lo ocupa todo el tiempo y ya no lo vemos. De repente no tenía bien firme su fe, su amor al Señor y alguien le ofendió y entonces se aleja de la iglesia. Y entonces es muy común, hermanos, de repente ver en las iglesias que los que estaban hoy en día, simplemente piensa en tu iglesia. Si tuvieses una foto de hace 10 años, te vas a dar cuenta, querido hermano, que de esos que estaban hace 10 años, hoy en día no hay muchos. No hay muchos. Gracias a Dios y gloria a Dios si tú continúas en la iglesia. Si tú permaneces en Cristo. Déjenme moverle a la siguiente. Como les dije, hermanos, estos judíos ayunaban semanalmente. Ahora, el ayuno, hermanos, debemos de entender que no es un chantaje espiritual para Dios o una huelga de hambre, hermanos.
ni un símbolo de gran espiritualidad. No es que hagas el ayuno intermitente para bajar de peso, querido hermano. Que digas, ya llevo 14 horas de ayuno intermitente y bueno, Señor, lo voy a dedicar de una vez juntamente para ver si se me caen unos kilos de encima, queridos hermanos. No es el propósito del ayuno, hermanos. El ayuno es una intimidad con el Señor. Es el abstenernos del alimento físico, hermanos, para llenarnos del alimento espiritual. Para que cuando vienen momentos críticos en la vida del creyente, hermanos, estemos bien afianzados, bien cimentados, hermanos, en esa preparación espiritual con el Señor. Pero nunca lo veas como un chantaje espiritual. Voy a ayunar para que entonces el Señor actúe. Ni tampoco como esa condición, voy a ayunar para ver si bajo unos kilitos, hermanos. Obviamente, hermanos, estos judíos veían el ayuno, hermanos, como un favor ganado para con el Señor, ¿no? El Señor está viendo que ayuno, ay, necesito esto, Señor. Necesito que nos vuelvas ese pueblo, que teníamos esa gloria. Entonces, por eso vamos a ayunar. Me está dando un poquito de comezón, los ojitos. El esposo, hermanos, ahora vamos al pasaje, regresamos allá a Lucas, hermanos 5. Discúlpenme, hermanos, pero de repente me da mucha comezón en los ojos y ando con esta situación de la alergia, hermanos. Vamos a regresar allá a Lucas 5:33. Ahorita les digo. El versículo 34, hermanos, y 35. Versículo 34 y 35. Si alguien me puede ayudar a leerlo, hermanos, por favor. Yo lo tengo, hermano. Adelante, hermano. Dice así Lucas 5, 34 y 35. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunará. Este es un ejemplo muy hermoso, hermanos, de cómo el Señor Jesucristo, hermanos, va a mostrarnos esta relación entre el esposo, que es Él, y la esposa o la novia, que es la iglesia, hermanos. El esposo y la novia es la iglesia. Las celebraciones nupciales, hermanos, en aquellos tiempos duraban alrededor de 7 días. ¿Y saben qué? No era permitido el ayuno, hermanos, en esos 7 días de la boda. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos de fiesta, hermanos. Estamos de fiesta. El novio y la novia acaban de contraer matrimonio, estamos de fiesta, y en ese periodo no era permitido, hermanos, el ayuno. Era algo fuera de lugar promover un ayuno, hermanos, mientras el novio y la novia estaban disfrutando. ¿Por qué? Porque era un tiempo de gozo, hermanos. Era un tiempo de gozo. Lucas 5:36, hermanos, dice, les dijo también una parábola. Bueno, todavía no voy a entrar a esto, déjenme comentar algo del 35. Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Vendrán días, hermanos, en que el novio será quitado y entonces ayunarán. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, hermanos? Que el esposo ya no iba a permanecer, que el Señor Jesucristo iba a ascender nuevamente a los cielos, hermanos, y entonces iba a venir este periodo donde sí tenemos la oportunidad de ayunar, hermanos. Porque es una práctica, hermanos, para la iglesia neotestamentaria. No voy a entrar aquí ahorita en los tipos de ayuno y todo este tipo de cosas, hermanos, pero, hermanos, es una enseñanza bíblica, hermanos, es una condición para la iglesia neotestamentaria, hermanos, el poder ayunar. Nosotros lo vemos, ahorita recuerdo, por ejemplo, Hechos capítulo 13, hermanos, cuando en la iglesia de Antioquía, hermanos, está Pablo y Bernabé, y cuando están a punto de salir, hermanos, al ministerio, a estos viajes, la iglesia, hermanos, aparta a Pablo y a Bernabé, y dice que orando y ayunando, hermanos, los enviaron a estos hombres. Entonces, lo que vemos en las escrituras, hermanos, es el ayuno es un tiempo de intimidad con Dios,
donde pedimos dirección, donde pedimos su voluntad, hermanos, con lo que viene por delante. Con lo que viene por delante. Obviamente el Señor les está haciendo esta declaración. Tal vez no lo entendieron de momento, diciéndoles, yo soy el novio y mientras yo estoy con ellos, no hay necesidad de ayunar, porque estamos cumpliendo el ministerio. En el momento que se ha quitado el novio, entonces será tiempo de ayunar, Déjenme ir a la siguiente. Vamos a la siguiente, hermanos. Este versículo, hermanos, del 36 al 39, hermanos, nos va a mostrar dos parábolas o dos ilustraciones, hermanos, con respecto al vestido y con respecto a los odres. Déjenme leer el 36, hermanos. Dice, y les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Estas dos parábolas, hermanos, tanto la del vestido como la de los odres, hermanos, nos va a hacer una referencia a las cosas viejas, hermanos, y a las cosas nuevas que no se pueden combinar, hermanos, que no se pueden combinar. Lo que estaba diciendo el Señor es, si tú agarras un vestido nuevo y le cortas un pedazo para ponerlo en un vestido viejo, querido hermano, no va a quedar el vestido nuevo, lo vas a destruir. Y el vestido viejo, hermanos, que ya lo pusiste 20 veces al sol y que ya se estiró lo que se tenía que estirar, cuando tú pones un recorte nuevo, ese pedazo no se ha estirado. Y cuando tú lo unes y se estira, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Pues va a romper ese vestido viejo, porque ya tenía un tamaño. Cuando hablamos de los odres, déjame leer del 37 al 39. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos debe de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Los odres, hermanos, eran como bolsas, hermanos, cosidas de piel de cabra normalmente, que se sellaban muy bien, hermanos, porque ahí se vertía el vino. Y entonces estos odres, hermanos, se curtían con el vino nuevo, hermanos, porque tenían una fermentación el vino y provocaba que ese odre de piel, hermanos, se estirase. Pero ¿qué es lo que pasaba, hermanos, con un odre viejo, con un vino nuevo? El odre viejo, hermanos, ya había dado de sí, y cuando tú metías el vino nuevo, hermanos, fermentaba y entonces ya no había capacidad de estirarse y entonces se rompía. Es lo que nos estaba tratando de enseñar el Señor Jesucristo, que entonces la vida religiosa que llevaban esos judíos con respecto a la ley, hermanos, no se podía combinar, hermanos, con la nueva enseñanza, hermanos, con la doctrina que estaba transmitiendo el Señor Jesucristo de la salvación por medio de la gracia y del arrepentimiento y la fe. El Señor dijo, no puedes mezclar, no puedes intercambiar, porque una de estas lo va a romper, lo va a destruir, no pueden funcionar juntas. Tienes que estar consciente de que esa vida religiosa, ese sistema religioso ha sido quebrantado. Y esto nos habla, hermanos, y puedo yo entenderlo así, hermanos, que cuando venimos a Cristo, hermanos, dice la palabra de Dios, de modo si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, hermanos. Nueva criatura somos, hermanos, en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, queridos hermanos. Y entonces no podemos seguir viviendo, hermanos, en una condición espiritual, hermanos, del antiguo sistema de pecado en el que estábamos. De hecho, el Señor, hermanos, abomina, hermanos, le disgusta la tibieza. Lo vemos ahí en Apocalipsis, hermanos. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, serás vomitado de mi boca. Ahí en Apocalipsis 3, hermanos. Entonces, el Señor, hermanos, no concibe, hermanos, la combinación, hermanos, de lo que Él estaba enseñando, hermanos, con el sistema religioso antiguo. Y nosotros no podemos estar conectados al pecado, hermanos,
y a la gracia de Cristo Jesús. Tenemos que ser de una sola pieza, porque el Señor abomina ese tipo de cosas. Cuando habla ahí en Apocalipsis y dice, y te vomitaré de mi boca, hermanos, pensar que cuando algo es vomitado, hermanos, es porque ha causado un efecto en el estómago, hermanos, de asco, de repulsión, de algo que no nos gusta, algo que está podrido, algo que está echado a perder, hermanos, que está causando esa reacción de vómito. Y el Señor está esperando que la vida del creyente, hermanos, no sea una vida que cause asco, que no esté podrida, hermanos, sino una vida, hermanos, consagrada al Señor, una vida que esté dispuesta a vivir para el Señor, hermanos. Voy a dejarle hasta aquí, hermanos, en esta noche. Sí, voy a dejarle hasta aquí, queridos hermanos. Quiero agradecerles, hermanos, el tiempo de estar conectados en esta clase. Espero que esté siendo de bendición, queridos hermanos. Y como les he dicho una y otra vez, no es solamente acumular conocimientos e historias sobre la vida de Cristo, sino que esto que estamos aprendiendo a través de los encuentros del Señor Jesucristo con diversos hombres, hermanos, en diferentes condiciones, nos lleve, hermanos, a una vida de servicio, a una vida de consagración, a tomar para cada uno de nosotros aquello tal vez que hemos descuidado para retomar nuestro tiempo con Dios, hermanos. Adelante, hermano Germán. Muchas gracias, hermano. Apreciamos mucho lo aprendido hoy. Sobre todo, oramos también para que pronto pase esta alergia de tus ojos. Y pues apreciamos obviamente el esfuerzo también, porque es cansado estar viendo la luz de la computadora, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, pues vamos a orar para despedir la clase. Ya en el transcurso de los días, si hay alguna duda o algo, pueden contactar ya sea directamente al hermano o a través de su servidor para que podamos aclarar. Mía, sí, efectivamente ya se han compartido las diapositivas, te las mandamos, te las envío por Messenger, por favor. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para terminar la clase de hoy. Padre Santo, oramos por la salud de nuestro hermano Pastor Rogelio, particularmente esta molestia que tiene en sus ojos. Gracias porque hoy ya lo ha tratado el médico. Permite que pues los medicamentos surtan el efecto esperado para que pueda recuperarse completamente. Gracias por lo que hemos aprendido en este día, Padre. Te pido que tú nos des descanso, que podamos dormir tranquilamente. Señor, que tengamos un sueño reparador para mañana, Señor, si es tu voluntad darnos la vida, continuar con las actividades cotidianas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Saludos a todos los hermanos, por favor. Gracias, bendiciones, bonita noche. Dios les bendiga. Gracias, mis pastores. Gracias, Dios les hermano. bendiga. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios bendiga. Que Dios se les recupere bendiga. pronto, Hasta hermano. luego. Gracias. Bye, bye.